Título de hoy de la predicación, que es el tiempo de la visitación del Señor. El tiempo de la visitación del Señor. Y esta prédica salió, fíjese, de una simple conversación. Yo ya venía viendo algo relacionado al miércoles pasado. Y el Señor, en esta conversación que tuvimos con un hermano el domingo en el convivio que hicimos de servidores, el Señor me dio este título y me dio este tema para desarrollar. Entonces ese mismo domingo lo empecé a pasmar, ¿verdad? Por eso siempre hago yo hincapié de que la iglesia desde su fundación hace 2000 años siempre fue una buena costumbre. ¿Qué cosa? La convivencia, la koinonía. ¿Entre qué? Entre los hermanos de la congregación. Por eso el viernes decimos va a haber una reunión de varones empezamos porque varios varones me pidieron una y otra vez que la hagamos. Entonces yo acepté. Qué bueno que viene por iniciativa. Pero esos varones a veces no vienen. El tema es que, sabemos que tienen trabajos y sí, no, en eso no hay problemas, ¿no? Pero sí, el viernes tenemos un convivio, una edificación y un convivio, así que yo les invito a que siempre traten de participar y verá que el Señor lo va a visitar, No faltaba mucho, mis hermanos, para que la obra del Señor culminara hace 2000 años en la cruz. Y Él, antes de morir en la cruz del Calvario, Él se acercó a la ciudad de David, a Jerusalén, la vio de lejos y el Señor mismo mostró una vez más su corazón y lloró por ella, lloró por la ciudad de Jerusalén y obviamente no por tanto por las estructuras, sino por la gente que había ahí. Y la palabra de Dios nos lleva entonces a Lucas capítulo 19, versículos desde el 41. El Evangelio de San Lucas 19, 41. Dice, en la traducción viviente lo voy a leer, usted sígame su traducción. Versículo 41 dice así: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, imagínense a Jesús llorando, al Señor llorando. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde. Y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. En la Reina Valera dice, porque no conocieron o no se dieron cuenta. ¿Cuando quién? Cuando el Señor, el día de la visitación de Dios. El tiempo de la visitación del Señor, cuando la Biblia se refiere a eso, nos habla de momentos claves, momentos importantes en los que Dios interviene en nuestras vidas. Hay una visitación. ¿En las vidas de quiénes? De las personas, de los seres humanos, o también, como ahora se refiere el Señor, de los pueblos, como en el caso del pueblo judío aquí en Lucas 19. A ver, pero ¿con qué propósito nos visita el Señor? ¿Con qué propósito? Porque usted cuando viene visitas a su casa, ahorita se acostumbra mucho a recibir paquetería, ¿verdad? Entonces uno recibe paquetería en la casa, vienen los de Mercado Libre, los de Amazon, los de no sé quién, y vaya, abre y uno ve. A veces ve y uno así y ya es por ahí el Hacienda, ¿verdad? Entonces ya no le gustó a pagar impuestos. Pero el tema es que cuando uno ve que alguien lo visita, uno pues dice, ay, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Serán buenas? ¿Serán malas? Entonces, ¿cuál es el propósito de la visitación del Señor? Sus planes, sus propósitos para con nosotros las personas, su única creación hecha a su propia imagen y semejanza, esos planes de Dios siempre son buenos. Siempre.
Y lo repetimos una y otra vez desde este púlpito, porque es algo que el diablo ataca mucho eso, de que quién sabe si Dios tiene buenos planes para ti. Dios es un Dios de ira y modifica el tema de por qué es la ira de Dios. Ustedes saben que la ira de Dios habla de ¿qué? De la justicia de Dios, que se debe de aplicar siempre. Vamos a ver un poco más de eso más al rato. Jeremías 29:11, pasaje muy conocido, y yo digo que debe ser uno de los que usted debe de tener siempre en su mente, porque ahí habla de las intenciones de Dios para nosotros. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Acá la palabra clave es paz, paz, shalom en hebreo, shalom, que significa no solamente la paz como uno la concibe en el lenguaje español, sino tiene un concepto mucho más abarcativo que habla de seguridad, bienestar, salud, prosperidad, pues estar completos, ¿verdad? El paquete completo de dicha, de felicidad, de victoria, de bendición. Esos son los planes de Dios para con nosotros. Es muy importante, hermanos, cuando nosotros estamos hablando del Señor a una persona que no conoce a Dios, que ellos reciban esta buena nueva. No empiecen, Dios te va a achicharrar en el infierno si sigues así. Que es una verdad también, porque si no eres cristiano, pues el destino es estar lejos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que es lejos de Dios, la Biblia lo denomina, lo llama infierno. Pero nosotros lo entendemos, pero alguien que no entiende de la palabra, que no conoce de Dios, uno no puede empezar por eso. Tiene que empezar a decirles las buenas intenciones de Dios, que es lo que Él manifiesta a lo largo de toda la palabra. Para lograr esos objetivos, el Señor se vale de instrumentos o herramientas de las que conocemos nosotros como cristianos, las básicas, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, el mismo Espíritu Santo que recibimos por tener fe. También utiliza herramientas como los maestros y pastores, como ahora me utiliza a mí, de familiares y amigos e incluso gente incrédula. Recuerde, la Biblia ve cómo gente incrédula es utilizada por el Señor. A Nabucodonosor, al rey babilonio, que era sanguinario, mataba por miles, destruía naciones, asesinaba a niños. Bueno, ¿cómo lo llama? Nabucodonosor, mi siervo, le dice. ¿Sí me entiende? Porque él fue un instrumento ¿de qué? De justicia. Como una cachiporra, ¿verdad? ¿No se portan bien? Pues ahí les va una llamada de atención. ¿No se portan bien? Ahí les va. También lo dijo de Ciro. ¿Recuerdan de Ciro? Pues uno de los reyes que promovió el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén. Dijo: Ciro, mi siervo. Mucho antes que naciera. También el Señor se vale de otros tipos de herramientas, como las situaciones y circunstancias, buenas o malas. O sea, incluso las que nosotros decimos que son malas, las situaciones que son adversas, que nos generan problemas. Y también se vale de la herramienta de la disciplina, el Señor. ¿Recuerdan? En Hebreos 12:6, no lo busque, dice: el Señor disciplina al que ama. ¿A quién disciplina? Al que ama. ¿Cuántos padres disciplinamos a nuestros hijos? Pues todos los padres debemos de hacerlos. ¿Pero disciplinamos al hijo del vecino? Pues no se puede, porque no es mi hijo. O sea, a todo el que recibe como hijo, dice que lo azota, que lo castiga. Pero ese castigo es una herramienta para manifestar, ¿qué cosa? Su paz, su shalom en nuestras vidas. Pero sea la herramienta que Él utilice, el Señor, de todas estas formas, maneras, sus planes, sus propósitos hacia nosotros nunca van a cambiar, nunca
van a cambiar. Salmos 33:11 nos dice bien claro, Salmos 33:11 en la Reina Valera Contemporánea dice, pero los planes y pensamientos del Señor permanecen por todas las generaciones. O sea, esos planes de paz, de shalom para nosotros, de prosperidad, de bienestar, esos planes son para siempre. No cambia el Señor, porque el Señor siempre es el mismo. Sus planes e intenciones hacia nosotros son de bendición. El tema aquí es para saber con certeza el día de la visitación del Señor en nuestras vidas y recibir esa paz, esa salvación, ese gozo, esa restauración, esa prosperidad y esa bendición. ¿Cuántos quieren recibir bendición? Amén, ¿verdad? Todos. ¿Cuántos quieren recibir restauración, prosperidad, gozo? Todos queremos recibir las buenas intenciones del Señor. Ahora, debemos entonces saber su día de visitación. Para ello debemos de saber humillarnos ante su señorío. Tenemos que hacerlo. Sabemos que Dios es rey y Él reina en todo el universo. ¿Cuántos dicen amén? Él reina en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En todos lados dice que al fin del día, de los tiempos, todos doblarán sus rodillas. En todos lados. Porque Él es el dueño de todo, porque es el creador de todo. Y su señorío, aunque no lo reconozcan, permanece. Ahora, hay un solo lugar en donde su señorío debe ser confirmado. ¿Cuál cree que sea ese lugar? El corazón de los hombres. Así Él nos creó. Y ya lo dijimos muchas veces por qué, pero vale la pena repetirlo. Porque Él quiere una relación en amor. Y el amor no viene por obligación, no viene por imposición. Nadie puede amar a alguien obligadamente, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Me amas porque me amas, le dice, ¿verdad? Y la mujer dice, sí, voy a... ¿Verdad que no es así? ¿Cómo? Pues los que estamos casados. Pues hubo un cortejo, hubo una aproximación, ¿verdad? Quedar bien, cortejarla, ser caballero, etcétera, etcétera. Algunas mujeres dicen, ¿hace cuánto, verdad? Ya ni me acuerdo. Pero hubo un cortejo. Y de eso se trata el Señor. Quiere comenzar esta relación. Por eso dejó, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Pero no lo dejó solo. Puso la ley de Él en nuestro corazón, dice la palabra. La conciencia. Y puso todas las herramientas que dijimos para prepararnos para el día de su visitación. Isaías 43:11 habla de este señorío universal que Dios es rey ahora y para siempre y en todo el universo. Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y aquí me gustó mucho porque justamente el Señor en un versículo corto nos está dando la clave de este asunto. Porque nos dice, yo soy rey, yo soy señor, dueño, significa. Pero cuando, ¿qué? Cuando yo tengo que conocerlo para que Él sea mi dueño, claro que no. Lo conozca que Él es Dios o no lo conozca que Él es Dios, Él sigue siendo soberano. Él sigue sentado en el trono. Ahora, recordemos que nuestro corazón tiene que hacer ¿qué? Reconocerlo, no más. Cuando uno no conoce a Dios, eso pues no es que eso solo me condena, pero Dios viene en su día de visitación y me habla con cuerdas de amor
Me habla ¿qué cosa? Su palabra, su verdad, sus buenas intenciones, como estamos haciéndolo ahora. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Reconocer la verdad de Dios, darle el valor que se merece. Y ahí comienza la salvación. El día de su visitación llegó a mi vida y el Señor ha sido recibido en mi corazón. Le he pasado al lugar que Él merece, el trono de mi corazón. El día de su visitación llegó y yo le abrí las puertas de mi corazón de par en par y lo acepté en mi corazón. ¿Cuántos recuerdan ese día? Son días espectaculares, hermanos, que como experiencia yo les digo que cómo desaparece ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de injusticias, ¿verdad? Decir que, ay, no, nadie me quiere, o ¿por qué me tratan a mí mal? Pues, o uno pensarse, porque hay gente que dice, no, yo soy el peor de todos, yo no merezco nada. Y de repente ahora hay alguien, un ser divino, poderoso, pero lleno de amor, que Él tiene centrado en mí, en mi persona, en su persona, todo su ser. Eso es algo increíble. Y ese día de visitación debe de llegar a todos. Jesús quiere sanar nuestro corazón y reconciliarnos con Él. ¿Se acuerdan? Y por eso decimos, no hace falta conocer previamente, porque las religiones del mundo, ¿cómo plantean esto? Al revés, ¿verdad? Tienes que llegar, como por ejemplo en el budismo, o en casi todas las religiones, a un lugar de iluminación propia, a través del autoconocimiento y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Y el conocimiento de los dioses particulares de ellos. Y cuando uno llega a un nivel tal, dice que se ilumina, ¿verdad? Y parece como foco, ¿no? O sea, se ilumina y ya, pues ya tiene pues la oportunidad de ser como los dioses, ¿verdad? Muchos, más o menos, todos son iguales las religiones. Las que se asemejan un poco más al cristianismo dicen que la salvación es por obra, o sea que yo tengo que lograr conocer y memorizar la Biblia y llegar ahí a hacer buenas cosas para poder agradar a Dios. Pero es al revés, sabemos. Todo es al revés. ¿Cómo voy a querer agradar a alguien que ni amo ni conozco? Pues no, todavía no hay eso. Lo único que pide el Señor es que le abramos la puerta de nuestro corazón a su verdad, la verdad que está escrita en su palabra. Recibamos al Espíritu Santo y veamos cómo nuestra vida desde ahí más empieza a funcionar. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, significa bien claro de que nuestro fabricante, ¿quién es? Es Dios. No es China, es Dios. No somos chafas. En serio. Y si nuestro fabricante es Dios, debemos de proceder según el manual de instrucciones que venimos nosotros. Ese manual es la Biblia, mis hermanos. Fíjese que usted ve a los evangelios y va a ver mucha gente que Dios visitó. ¿Recuerdan a Zaqueo? Él lo fue y lo visitó. ¿Qué conocía Zaqueo de Jesús? Es un hombre que hace mucho, es un profeta. Es un hombre que hace muchos milagros. Es un hombre diferente. Pero nada más. Cuando el Señor, y Zaqueo, pues siempre todos decimos, no, era el chaparrito Zaqueo. No, Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Tenía un alto puesto, tenía guardias y tenía muchas riquezas. Y Jesús le dijo, bájate, ven y recíbeme en tu casa. Espérate, yo pensé que Jesús venía en caballo blanco con Louis Vuitton y no sé, yo qué sé. Ya mira, es un carpintero, todo ahí sucio, hasta huele. Pues imagínense, ahí ¿cuántas veces se creen que se podía bañar Jesús? No, pues ¿cómo creen que yo? Espérate, ¿tú eras Jesús? No, mejor no. Aquí muere, ¿eh? No, mejor no.
sigo en lo mío. Al cabo me estaba yendo bien, ¿verdad? ¿Podría haber dicho eso Zaqueo? No. ¿Llegó el día de su visitación? Sí, no, sí podía haber hecho eso. Pero llegó el día de la visitación del Señor y Zaqueo, cuando el Señor le dijo, ven, bájate. Recíbeme hoy en tu casa. Hoy tengo que estar contigo. Y se emocionó tanto Zaqueo, de alegría y de gozo. Fue a su casa, preparó una fiesta y le propuso al Señor, hoy, mira, te digo, Señor, me arrepiento de toda mi avaricia y esto se lo voy a dar a los pobres y esto lo voy a hacer así. Y si alguien me reclama, le voy a dar 4 veces de lo que yo le robé. ¿Y qué dijo el Señor aquel día? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Recuerdan a Jesús cuando sanó al hombre ciego de nacimiento también en Juan capítulo 9? Pues él caminaba por ahí, dice la palabra, y vio un hombre ciego de nacimiento. Y la gente le preguntaba, ¿por qué ciego? ¿Por qué en qué metió pecado? ¿Su papá, su abuelito? Porque pecado debe haber, porque mira, nació maldito. ¿Y qué dijo el Señor? Nació ciego para que vean el poder de Dios obrar en él. Había un propósito en la vida de ese hombre al cual la Biblia no menciona el nombre, porque no importa el protagonismo de esa persona. Importa que él, en el día de la visitación del Señor, él dijo, aquí estoy, Señor. Cuando Jesús escupió saliva y lo hizo lodo y lo untó en los ojos del ciego, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué hizo el ciego? ¿Creyó o no creyó? Creyó porque fue y se lavó y dice la palabra que él vio. Cuando llegó el tiempo que el Señor lo visitó a ese ciego de nacimiento, el ciego respondió con fe. No hacía falta conocimiento, hacía falta en el día de visitación abrirle las puertas de su corazón y recibirlo en fe al Señor. No era conocimiento la variable importante, sino humillarse delante del Dios del universo, del Creador, en el momento de su visitación. Por eso decimos que sin humillación delante del Dios no hay manera de ver cuándo me va a visitar el Señor. La soberbia muchas veces, por no decir siempre, enturbia mi discernimiento y no me deja ver el día de la visitación del Señor. Por eso debemos de siempre, mis hermanos, siempre permanecer en un estado de humildad, humillados delante de Dios. ¿Para qué? Para reconocer el día de su visitación. Al que se humilla, Dios lo enaltece, dice la palabra. Una y otra vez en la Biblia dice eso. En Santiago 4:10, no lo busque, dice, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Humíllense y ¿Él qué? Los exaltará, los levantará, los restaurará, los bendecirá, los fortalecerá, los sanará. Reconocer entonces su visitación es reconocer que yo soy polvo y Él es Dios. De ahí hay que partir, mis hermanos. Hay un pasaje en Isaías que nos explica más detalladamente esto que acabamos de mencionar. Vayamos juntos ahora sí a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos desde el 6 en adelante. Lo voy a leer en la traducción viviente. Y sígame aquí o en la pantalla y dice así la palabra de Dios. Versículo 6. Una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece rápido, como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Versículo 9 dice: oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde la cima de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. Dales a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Amén. Este es el día de su visitación. Es anunciado desde antes. Viene con previo aviso siempre. Se da a anunciar el Señor como todo rey, para que preparemos ¿qué? Nuestro corazón. Y que la esperanza de Cristo ilumine mi vida y mi familia. Hay muchos aquí quizás, pues yo veo que la mayoría, ¿no? O todos, por no decir todos, tenemos mucho tiempo congregándonos, ¿verdad? Pero hay algunos que por ahí pueden estar congregándose y sin recibir el día de la visitación del Señor. El Señor llamando a su corazón. Y hoy el Señor dice: tienes que recibirme en tu corazón como rey. Es importante, mis hermanos, porque Él viene con poder de transformar nuestras vidas. La Biblia por eso dice que por sus frutos los conocerán. Porque cuando el efecto poderoso y transformador del Señor de restaurar nuestras vidas empieza a obrar en mí, ese efecto transformador empieza a verse en nuestro diario, en nuestras actitudes, en nuestro hablar, en nuestro hacer, en nuestro dirigirnos con las personas. Versículo 11, ahí en Isaías 40 dice: el Señor alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con cría. O sea, aquí habla el versículo 11, ¿qué nos está diciendo? Nos está confirmando el cuidado, el trato, el amor de Dios hacia los que hemos recibido su presencia en nuestro corazón en el día de la visitación. Repito, para hacerlo debemos de humillarnos ante su señorío, ante su reinado, para que el que reina por todos lados del universo también reine en mi corazón. Eso es. Si regresamos al texto bíblico en Lucas capítulo 19, versículo 44, esta singular expresión del día de la visitación, basada en la palabra griega episcope o episcope con K, aparece cuando Cristo, dijimos, estuvo llorando y pronunció después su juicio venidero. Los versículos se los voy a releer para que nos venga a la memoria. Si también tú conocieras, al menos en este tu día, lo que pertenece a tu paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque ignoraste el tiempo de tu visitación. Ahora bien, esta palabra episcope o episcope y sus derivados suelen traducirse, ¿sabe?, como obispo, oficio de obispo o obispado. A primera vista parece extraño que visitación signifique oficio de obispo, ¿verdad? Visitación y obispo. En el significado más básico de visitación, episcope, habla de supervisor, habla de supervisión. Y nos quiere decir que Dios quiere supervisar nuestra vida. ¿Desde dónde? Desde nuestro corazón. Nuestro corazón es el centro de mando. Según lo que nuestro corazón llame tesoro o esté sentado en el trono de mi corazón, yo voy a actuar, voy a pensar y voy a actuar. Por eso Dios quiere supervisar nuestras vidas, ejercer el obispado dentro de nuestro corazón y darle un rumbo, un norte. ¿A quién? A nuestras vidas. ¿Para qué? Para nuestro beneficio, para nuestro shalom.
Y el Señor, nuestro Dios, ¿qué es? Pastor y obispo de nuestras almas. 1 Pedro 2:15. Si vamos ahí, dice 1 Pedro 2:15, dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas. ¿Cómo éramos? Ovejas descarriadas. Pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Recién en el versículo 11 de Isaías, ¿qué leíamos? El cuidado de Dios. ¿Pero de quién? De los que lo han recibido en el día de su visitación. Así como un obispo o un pastor, nosotros debemos ¿qué? De responsabilizarnos de la supervisión de una iglesia local. Mi responsabilidad son las almas que aquí se congregan en el sentido de la iglesia local. Pero Cristo es el pastor de pastores, el gran pastor de las ovejas, el verdadero obispo de nuestras almas, como recién leímos en 1 de Pedro, el supervisor de nuestras vidas. En su gran plan de los siglos, si vemos el gran plan que él tenía en los milenios de años, primero Dios se presentó a Abraham y a su descendencia. ¿Recuerdan? ¿Quién era la descendencia de Abraham? Los hebreos, que también le decimos los judíos. Pero luego pasó, después de Jesús, pasó a través del apóstol Pablo, ¿a quiénes? A los gentiles, el gran plan de salvación de Dios. Se nos ha confiado a nosotros los gentiles un tiempo de visitación, de supervisión del testimonio de Dios al mundo. Lamentablemente, Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación, como leímos en Lucas 19:44. No lo reconoció. El ejemplo de Judas, ¿recuerdan Judas Iscariotes? Bueno, el Señor tuvo que decirle que otro tome su obispado. Eso está en Hechos 1:20. Es un salmo, ¿verdad? Dice que otro tome su oficio. Ahí fue que eligieron a Matías, ¿verdad? Los apóstoles. Ahora, volviendo al tema presente, ahora, en la providencia de Dios, es el tiempo de la supervisión de los gentiles. Nosotros, que no somos judíos, debemos de ejercer como instrumentos del día de la visitación de Dios. Y es eternamente importante que quienes conocemos de su salvación, hoy glorifiquemos a Dios, ¿cómo? Con nuestras obras. Pues ya estamos en la relación de amor, con una conducta ¿qué? Honesta. ¿Entre dónde? Entre los gentiles, entre los que Dios pone alrededor nuestro. Trayéndoles nosotros, ¿qué cosa? El día de la visitación de Cristo. Somos instrumentos de Dios. Siendo nosotros mismos los instrumentos con nuestra conducta. Una conducta recta y justa, dice la palabra. La palabra de Dios se refiere primero, ¿a qué se refiere? Primero al ejemplo. Primero los llevo al atractivo ¿de qué? De mi vida. Una vida, dijimos, recta y justa, que los trata en amor. Y luego viene el atractivo de la palabra de Dios. A ver, ¿cuánta gente le encanta leer la Biblia? Mire, la gente que no ha recibido a Dios, incluso la gente que hemos recibido a Dios, cuesta al principio empezar a leer la Biblia. El atractivo estaba en que la persona que me dijo, una persona que cambió radicalmente, era un borracho, yo qué sé, era un mal hablado, era un drogadicto, era un mujeriego, era lo que sea, un tranza. Pero de repente esa persona cambió. ¿Qué cambió? Y cuando uno lo confronta porque lo conoce, está el atractivo de la vida de esa persona. Eso es lo primero. Y luego viene, ¿qué cosa? El atractivo de la palabra de Dios. Lo tenemos que llevar al atractivo. O sea, cuando él me pregunta, yo no lo agarro a bibliazos. Oye, ¿por qué has cambiado? La Biblia dice que eres un maldito incrédulo. O sea, no, eso no es la manera. No lo agarro a bibliazos, le dicen, ¿verdad?
porque así no funciona. Ese no es el evangelio. Ni tampoco es condenándolos, como dijimos al principio, ¿no? Antes de bendecirlos con una vida que esté fundada en la palabra de Dios en mí. Si el Señor mismo condenó a los rebeldes, ¿verdad que sí? Recién lo hizo en Lucas capítulo 19. Pero ¿a luego de qué? De exhortarles y de instruirles. Luego de hacerlo, llegaron las consecuencias del pecado de las personas. Nosotros debemos de atraer a la gente al día de la visitación de cada uno de ellos con el atractivo de nuestras vidas, primeramente. Muchos se jactan de que son parte de la iglesia, pero no muestran ese atractivo. Y no estoy hablando de un atractivo obviamente de belleza física, ¿no? Estoy hablando de la belleza espiritual de la persona. Eso es lo que atrae a la gente. Porque las personas decimos que están muertos en el espíritu, pero tienen un alma que es eterna. Esa alma que está vacía ve ahora un cambio en mi alma. Dice, híjole, ¿qué pasó con esta persona que antes estaba deprimida, pero ahora, a pesar de sus circunstancias difíciles, tiene gozo, tiene esperanza, no habla mal, y lo veo en paz? Hay un atractivo de esa vida. Muchos dicen que son parte de la iglesia y no hay nada de ese atractivo en ellos. No hay nada del atractivo de Cristo en la vida de esas personas. Viven alejados de la santidad, viven incluso alejados de la iglesia local, ni escudriñan la palabra, ni se digo, a veces le decimos son cristianos de YouTube, ¿verdad? Porque nomás ven en YouTube algunas cosas y ya con eso. Y una ensaladera, ¿verdad? Porque ven de este, ven del otro, y dicen, no, pues toma lo bueno y desecha lo malo. Con el criterio del corazón engañoso de ellos, ¿verdad? Imagínense qué ensaladera debe tener en su cabeza. No han entendido por qué Dios les visitó a ellos también. Jesucristo nos visitó para entrar a nuestro corazón y cenar con nosotros, primeramente, ¿verdad que sí? Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la promesa. Ese es el primer acercamiento de la relación de amor que quiere el Señor, de la reconciliación que busca el Señor con nosotros, para hacer un tabernáculo, una unión de espíritus eternos, el mío con el de Dios. Eso es lo magnífico del cristianismo. Y eso ninguna religión lo ofrece, ninguna del mundo. Pero fíjese, si persistimos, estando dentro de la iglesia, persistimos en que la visitación del Señor es como la visitación de mis suegros, ¿verdad? O de mis padres y vienen y se van. Vinieron, es temporal, ¿verdad? Vinieron a la casa, cenaron y ahora, bueno, espero que se vaya. ¿Y cuándo se va? ¿No se va o se va? Será difícil entonces tener este atractivo, porque el atractivo mío viene ¿de quién? De Cristo. Del Cristo que mora y reina en mi corazón. El apóstol Pablo nos da una advertencia bien clara respecto a esto mismo. Vayamos ahora sí a Romanos capítulo 11, versículo del 17. Y la advertencia es bien clara aquí de Pablo con nosotros los gentiles, que hemos recibido este ministerio de visitación. Romanos 11, 17, en la traducción viviente, lo voy a leer para que se entienda un poco más fácil. Dice así, versículo 17, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y después, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertadas. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo
que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás ahí porque si crees. ¿Cuánto creemos en Cristo? Amén. Bueno, estamos ahí por nuestra fe, dice aquí. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. ¿Qué podría suceder? A ver, pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad, si sigues permaneciendo en la fe de Cristo. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, o sea, de repente los judíos pues, se pueden transformar y creer en Cristo, claro que sí. Volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre, de otro olivo del campo. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol a que Él pertenece. Amén. Si regresamos al texto de la visitación de Lucas capítulo 19, luego dice que el Señor fue ¿a dónde? Al templo. Después que Él lloró por Jerusalén, Él fue al templo. ¿Y qué es? Y exactamente es lo que nosotros debemos de checar en nuestra vida, la analogía. Él fue al templo, ¿para qué? Para purificarlo. O sea, cuando Cristo entre, tú lo recibas en el día de tu visitación al Señor, no es para que Él esté ahí sin hacer nada. ¿Es para qué? Para purificar tu vida, el templo de Dios. La visitación del Señor trae purificación, trae santidad, trae justicia de Dios en mi vida. Pero si permanezco en incredulidad, no, pues ¿qué es eso de la visitación? ¿Qué es eso del nacimiento de nuevo? Ay, ¿cómo que hay hermanos? ¿Cómo que reciben el Espíritu de Dios en ellos? Ay, yo eso nunca lo entendí, nunca lo viví, nunca lo percibí. ¿Cómo que hablan con Dios? ¿Se dan cuenta que hay hermanos que dicen, ¿cómo que hablas con Dios? Me quedo, pues ¿tú hablas con tu esposa? Y ya me dice, no, y ya me desarmó, ¿verdad? Porque hay matrimonios que ni se hablan. Pero bueno, dice, ¿tú hablas con tu esposa? No, pues sí. ¿Tú hablas con tus hijos? Claro. Tienes una relación, por eso hablas, ¿verdad? Sí. Bueno, yo tengo una relación con Dios, por eso hablo con Él. Tan sencillo como eso. ¿O de dónde piensas que los seres humanos nos comunicamos? ¿Cómo empieza la Biblia? Dios habló y ¿qué? Creó. ¿De dónde nos copiamos? Eso de hablar, de la manera de cómo Dios hace las cosas, nuestro Padre. Pero si permanezco en incredulidad, esas cosas parecen como cuentos de hadas. Yo no sé. Pues ahí yo ya estoy cumpliendo. Pues seremos, según Romanos 11, como las ramas que fueron arrancadas de la raíz del olivo natural. Dice la palabra que en Lucas 19:45, lo voy a seguir leyendo en la traducción viviente, dice así: luego Jesús entró en el templo. Escuche bien con la analogía de la visitación a usted. Entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Esa es la manera.
El Señor nos confronta con nuestro pecado, lo primero que hace cuando entra a nuestro corazón. Pero la única manera de ser confrontados y no permanecer en la ofensa, en estar ofendidos, es dándole el trono ¿de qué? De mi vida, dándole el señorío que Él solo se merece. Porque cuando Él habla desde el trono, ¿qué hace uno? Obedece. Pero cuando Él habla ahí de la mesa y lo tengo, a ver cuándo se me va, ya se tiene que ir. Todo lo que Él diga me va a entrar por esta oreja y me va a salir por aquí. Y nunca va a haber poder de Dios en mi vida. Nunca. Porque así no funciona, según la Biblia, como estamos viendo, mis hermanos. Fíjese cómo sigue en el versículo 47. Después de eso, enseñó todos los días en el templo. ¿Qué viene después? Conocimiento. ¿Qué viene después? Conocimiento, conocerme, enamorarme del Señor. Me enamoro cada día más. Pero dice, ahora viene el tema de la incredulidad. Pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron ¿a qué? A planificar cómo matarlo. ¿Matar a quién? A Jesús. Pero no se les ocurría nada porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Cuando Jesús entra en el templo, usted tómale como una analogía, entra en mí. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a limpiar y a purificarme desde el trono, desde el señorío. Primero echa fuera todo lo inmundo, todo pecado oculto, todo lo que no nos ayuda a vivir en la santidad de Dios que se agrada. Pero ¿cuántas veces escuchamos la instrucción de Dios, por ejemplo en la predicación como ahora, y no hacemos caso? Hacemos caso omiso. Es como estos líderes, hermanos. No hay neutralidad nunca en el corazón de los hombres. Usted lo sabe, ¿verdad? Ahorita vieron cómo está todo el mundo dividido, ¿no? Los que, por ejemplo, los que no aceptamos por naturaleza obvia, por raciocinio obvio, y nosotros también por convicción de la fe, que hombres hagan pasar por mujeres y rompan los récords, ¿verdad?, de los deportes de las mujeres. Eso está pasando ahora, ¿no? Entonces hay una guerra ahora cultural en el mundo en donde las madres y los padres de las mujeres que no pueden ganar ahora porque está este hombre haciéndose pasar por mujer y ganando en atletismo, en lo que sea, en levantamiento de pesas, está pasando en todos. Y hay una lucha espiritual. Pero a los que no estamos de acuerdo, ellos no nos dejan, ¿sí me entiende? Neutrales, nos atacan. Han metido a la cárcel hace pocos días a un padre, ahí se ve, no sé si lo vieron en las redes sociales, que él está así confrontando a un señor que está vestido de mujer, pintado como mujer, con una minifalda, etcétera, un transexual, y está ahí parado y él está así como amenazante y el papá, no te acerques, no vas a pasar este baño de mujeres, porque atrás estaba su hija. La hija detectó que un señor así se estaba ahí acercando a ella dentro del baño y pues le gritó al papá y el papá lo sacó al otro. Bueno, ese señor ahora está en la cárcel. Acuérdense, no es neutral el corazón de los hombres. El Señor así lo creó. No hay neutralidad. O sea, la tibieza, como dice en la Biblia, ¿no? No podemos tener un pie en el mundo y otro pie en Dios. No podemos tener dos señores, dice la palabra. Si nosotros, fíjese bien, leemos la palabra y nos ofende y permanecemos en esa ofensa, y rechazamos el día de su visitación, pues vamos a terminar tarde que temprano en contra del señorío de Dios. Porque el que no siembra, desparrama, dice la palabra. El que no está conmigo, dice el Señor, ¿está contra quién? Contra mí, dice el Señor. Mateo 12:30, para el que quiera tener ahí la base bíblica. Dios lo plantea en blanco y negro siempre, mis hermanos. ¿Qué dice el texto? Que los principales líderes religiosos comenzaron a planificar ¿qué? Matar a Jesús. A ver, ¿Jesús estaba diciendo algo que no estaba en las Escrituras? No, estaba aplicando las Escrituras.
Pero ellos decían, no, me está rompiendo el negocio. Ustedes saben que los líderes religiosos tenían un gran negocio en vender los animalitos de sacrificio. Muchas veces llegaban desde bien lejos con un animalito y le decían, no, ese no está perfecto. No, sí está perfecto. No, ¿para qué? Para que les compren a ellos. Y ellos lo vendían al triple, al catruple, al quintuple el precio que valía ese animalito. Es como la coca que te venden en el estadio, ¿verdad? No, hombre, 10 veces más cuesta. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Coca de qué? Del cielo. Hace mucho no voy al estadio. Pero el tema es bien claro. Si no estoy con Jesús, tarde que temprano voy a terminar en contra de Jesús. Cuando el pastor dice, por ejemplo, que no se hable mucha palabra de Dios. Y usted dice, no, pues sí. Que no se predique tanta santidad. Mejor predíqueme cuán rico me voy a hacer. Entonces el pastor acepta y ahí está predicando eso. ¿Qué estamos? Matando la palabra, ¿sí o no? Matando a Cristo, que es la palabra. Estamos matando. Muchas iglesias ahora están matando a Cristo y predican cosas horribles. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Él siempre nos espera hasta el último momento. Como dijimos al principio, sus planes son buenos para nosotros. El problema es nuestro corazón que no lo acepta y no le tiene en su señorío al que solo merece toda la gloria, el honor y el reino, el imperio por los siglos de los siglos. Por eso dice bien claro, y con esto termino. Hoy, mis hermanos, es el día de visitación, una vez más, para todos nosotros. A los que hemos nacido de nuevo también, porque todos los días nos podemos renovar en Cristo. La mentira más grande del diablo, ¿sabe cuál es? No es que Dios no existe. Recién al principio, antes de la predicación, vimos, ¿no? El engranaje, vimos. O sea, Dios existe. Dios existe. Vemos los cielos, la luna y las estrellas, dice Dios, ahí vas a saber que existo. En el microscopio vemos y vemos que hay todavía más perfección. O sea, la mentira más grande del diablo no es que Dios no existe, porque eso es muy fácil de refutar, de comprobar que no es cierto. La mentira que usa más el enemigo es que Dios me ha abandonado a mi propia suerte. No eres digno, no te quiere, o quién sabe que Dios anda ocupado, Dios ama más a otros que a ti. Pero recuerde bien la parábola del hijo pródigo. El padre siempre estaba esperando a su hijo pródigo. Pero solo cuando el hijo se da cuenta de su realidad decadente y que su única manera de salvar su vida era regresándose al Padre, es cuando la puerta de la gracia se abre, mis hermanos. Nunca antes. Lucas 15, 14, último pasaje, pero es lo que el hijo pródigo pasa. Miren lo que pasa en la mente de este hijo pródigo. ¿Qué es el hijo pródigo? El rebelde, ¿no? Que agarró el dinero de su padre, ni murió el padre. Dame mi herencia, dame, móchate, papá. Dame lo mío, que me lo quiero gastar en, yo qué sé. Y se lo gastó en prostitutas, en fiestas, parrandas. Y dice que cuando ya no tuvo nada, en el versículo 14, lo vieron en la traducción viviente, Lucas 15, 14, dice, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, ahí viene la herramienta de Dios, hubo una gran hambruna en todo el país. La adversidad, ¿verdad? Lo que a veces necesitamos, que nos ajusten las tuercas. Y él comenzó a morirse de hambre. ¿Cuántos se murieron de hambre alguna vez en su vida? A ver, levante la mano, tengo duda de eso. Nadie, miren aquí, por eso decimos México, estamos bien, bien servidos, ¿verdad? Pero bueno, mucha gente padeció esta hambre, ¿verdad? De no tener que comer, no tener que comer. Mi abuelo siempre me comentaba, ¿no? Cuando estaba en la guerra de Corea, pues estaba ahí en el campo con su esposa, con mi papá y no había nada que comer.
Entonces agarraba, iba con las plantas, las arrancaba y veía qué podía hacer con mi abuela y a comer lo que había. Por eso mi papá se acostumbró a comer pues, saltamontes, ranas, todo lo que se mueve se lo metía a la boca. Y hasta ahora le encanta comer cosas raras. Y entonces uno ve eso y dice, wow. Mi papá me decía, no hombre, no había nada de comer. Todo giraba alrededor de la comida, los chavos andaban todos muertos de hambre todo el tiempo. Corea era un país muy pobre cuando mi papá y mi abuelo eran jóvenes, mi papá era joven. Y sí, él me decía que había varios días que no tenían nada que comer, que algunas raíces, algunas plantas, es todo. Y eso es morirse de hambre. El hijo pródigo se estaba muriendo de hambre y dice en el versículo 15, convenció a un agricultor local de que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos les parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. En esta vida nadie nos da nada regalado, ¿sí? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? La vida en esta vida nadie nos da regalado nada. Versículo 17, cuando finalmente entró en razón, ahí viene, se dijo a sí mismo, el hijo pródigo, en casa hasta los jornaleros, los empleados tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre, deseando lo que comen los cerdos. Versículo 18, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Esta es la única manera de presentarse ante Dios, amados, para que haya una real transformación. Mientras más altivo yo sea, me presente ante Dios, más Él va a ajustar cuerdas, las tuercas en mi vida, para que me humille, para que Él pueda bendecir mi vida y pueda restaurar mi vida. Entonces regresó a la casa de su padre, dice la palabra, y cuando todavía estaba lejos, ¿qué hizo su padre? Su padre lo vio llegar. ¿Por qué lo vio llegar apenas estaba de lejos? Porque día y noche se la pasaba viendo. ¿Cuándo viene mi hijo? Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Y le dijo, maldito, te gastaste todo, ¿verdad? Ahora vas a ver. Lo agarró de la oreja y lo llevó y le dio unas nalgadas. No. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Humillado. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan lo mejor, la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consiga un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver el ternero, pobrecito, verdad? Los amantes, los de Greenpeace. Tenemos que celebrar con un banquete, dice el padre. A ver, ¿hay alguna reclamación del padre al hijo? Nada. Porque este hijo mío estaba muerto. Viene el porqué. Este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¿Cuántos se sienten identificados con esta historia? ¿Encontró su día de la visitación? Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. A mí me gustaría hoy reflexionar un poco sobre, todos somos aquí cristianos, todos tuvimos un día de encuentro, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas dudas. Cierre sus ojos para no distraerse, por favor. Y yo sé que muchos quizás tengan dudas de por qué, de esto y de lo otro, de qué pasa en mi vida. Pero hoy Dios nos asegura una vez más, yo estoy a tu favor. Yo soy ese padre que abrazó al hijo pródigo. No le reclamó nada. Porque dijo, estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Déjate encontrar. El Señor siempre está tocando la puerta de tu corazón. Ábrelo. Es lo único que te puso como portero de ese corazón. Si abres la puerta de tu corazón ahora mismo,
Él entrará y cenará contigo. Hará tabernáculo para la eternidad. Si deseas eso, díselo. Díselo. Señor, quiero recibirte en mi corazón. Quiero que tú te unas a mi espíritu. Quiero recibir tu Santo Espíritu en mí. Quiero que dirijas y reines en mi corazón. El único lugar de todo el universo que dejaste libre y me lo encargaste a mí, bajo mi responsabilidad de poder darte a ti el bastón de mando de mi vida y empezar esta relación de amor. Padre, gustoso lo hago, Señor. Y una vez más, te recibo y te abrazo, Padre. Gracias, Señor, por ponerme esa túnica, esa sandalia, ese anillo que no me merezco. Nada merezco, Señor, pero todo me lo has dado. Me has restaurado y miras por mí. Señor, te bendigo, mi Dios. Bendigo tu santo amor que tienes con nosotros rebeldes. En este momento el Señor dice, hoy es el día de visitación. Abre tu corazón. Hoy es el día de tu salvación. Recíbeme y verás mi poder obrar en tu vida. Señor, aceptamos tu palabra como verdadera, como autoridad, como lo que tú eres, Señor nuestro, Señor de nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso de mi Señor y Salvador, Jesús. Amén.